Porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez. Bienvenido Rodríguez. Leo mis compañeros de Inside, 11 de cabina, y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, el hecho cierto, incontrovertible y necesariamente comentable es el tema de los decretos de cambio gubernamental el día de ayer, pues practicado por el presidente Luis Abinader. Y siento que del decreto 390-24, los políticos y el pueblo siguen esperando. Vamos a entender esto. Todos los procesos de cambio y todos los niveles de inserción, desinserción, vinculación, desvinculación de funcionarios tienen una atención especial en República Dominicana, dado que lamentable o afortunadamente en nuestro país el Estado es la fuente principal de generación de ascenso social, de generación de oportunidad o de permitir el acceso a un mejor nivel de vida o peor. Por tanto, sociedad, empresariado y todo el colectivo está atenta y vinculada a estas nominaciones. En este contexto, generalmente, la tradición era que había un periodo de transición cuando se ganaba el gobierno nuevo, aunque fuera en reelección, y el 16 de agosto cuando se daba la nominación del nuevo gabinete para aprovechar ese momento y relanzar el gobierno. En ese periodo que se conoce como la España boba gubernamental, es donde entra la guerra verdadera de los políticos, porque una es para ganar el proceso electoral, hacerse notar frente al candidato y ganar su espacio, y la otra que empieza después de las elecciones para luchar la nominación o la designación en esos espacios. La gente no imagina, atención Manuel Conde, lo que implica para un político la tortura, la angustia, la incertidumbre en esos 3 meses de transición hasta la nominación. Sin embargo, el presidente Abinader, que ha demostrado ser el verdadero político atípico, no lo hace ni siquiera a veces por decreto, haciéndolo por la Gaceta Oficial, sino que lo tuitea. Pasó en la primera oportunidad y ahora también empieza en este momento. Arranca el asunto, el perfil de los aspirantes. Hasta ahora mismo el perfil es general, todo el que trabaja en campaña quiere ser nombrado, pero los que han sido hasta ahora removidos obedecen más a un perfil técnico de rotación que de inserción. Entonces, hay que establecer lo que son estos perfiles. Por ejemplo, el cambio en procura de la eficiencia. Muchas veces los gobiernos, y sobre todo cuando arranca el gobierno nuevo, hacen cambios de funcionarios donde sacan algunos y entran otros para buscar eficiencia en lo que es su respuesta gubernamental. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de Jimmy Durán, que era ministro de Obras Públicas y no daba pie con bola. No había forma que avanzara. Bueno, pues Leonel Fernández cogió, lo quitó y metió a Diandino Peña. Ahí hubo túneles, ahí hubo elevados, ahí hubo de todo. Ahora mismo no se ha visto hasta ahora que haya un nivel de remoción de ninguno de los funcionarios de Luis Abinader por ineficiencia para ser sustituido por uno con eficiencia. Pero hay otros que salieron y esperan volver. Por ejemplo, el caso de Neney Cabrera. Neney Cabrera, que es ministro sin cartera, igual que, por ejemplo, Roberto Fulcar, están en el banco esperando ser nominados para tener una función. Sobre todo aquellos que salieron y dieron buen resultado electoral. Pero hay otros, los que nunca han entrado. Y ahí hago una pausa especial para ver esta sintomatología y este ejemplo de uno que nunca ha entrado y que tiene, yo creo que el reconocimiento y la valoración de todo el mundo por haber sido insertado, y es la nominación de Andrés Bautista como ministro administrativo de la presidencia, porque él no había estado en el banco y cargó muy pesado con el PRM cuando no era partido de gobierno y por las imputaciones y señalamientos injustificados que sufrió. Y como el tiempo de Dios es perfecto y pone cada cosa en su lugar, en efecto es nominado. Creo que Luis apuesta por las canas en un momento que va a ser bastante difícil en términos económicos, políticos y sociales, porque es un presidente que hasta ahora ha dicho que no va y que enfrenta reformas que aspira a producirlas él por motus propios como la constitucional, pero que están impuestas por una realidad económica como la fiscal. Entonces, otro, la naturaleza de la designación de los funcionarios. Hay que hacer una diferenciación clara, pueblo dominicano. Una cosa es la inserción y otra cosa es la rotación.
La inserción es cuando usted trae uno que no estaba, como el caso de Andrés. Eso es cambio y lo coloca en la posición. La rotación es cuando usted agarra uno que estaba en tal institución y lo coloca en otra. Dentro de esos que son rotados, hay ascendidos y hay degradados. Por ejemplo, los degradados, Darío Castillo. Darío Castillo era ministro de Administración Pública y ha sido colocado ahora como el director de la Reforma del Estado. Era ministro, es un bajón. Hay que entenderlo así, pero se está considerando. Según el desempeño, a nivel gubernamental y técnico, muy bueno, pero políticamente ha sido una retranca para el PRM lograr muchas cosas con sus compañeros. Otro que ha sido degradado, Félix García. De ministro de la Juventud, siendo ministro en el primer escalafón, pues lo llevan a director del ITLA, baja. Y al final lo consideran porque lo dejan dentro del tren. Ahora, ascendidos, creo que el más celebrado, el más aplaudido, el más querido ascendido ha sido Sigmund Freud, que pasa de la dirección de Alianza Público-Privada a ser ministro de Administración Pública. Sigmund, que tiene una condición muy especial, porque Sigmund es un PRMista legítimo que ha peleado, que ha sudado junto a Luis Abinader y Eduardo Salvatón en lo que es la lucha por la construcción de ese PRM. Y es un compañero que ha peleado en junta los votos con Manuel Conde del PRM. Por tanto, si hay algo aplaudido, es la designación de Sigmund Freud. En mejores manos no puede estar el pandero. Excelente. Pero también usted tiene el otro, Carlos Valdés, que siendo quien dirige la juventud del PRM pasa de ser viceministro a ministro. Los rotados, muy buena rotación. Héctor Porchela, magnífico, pasa de ser el director del IDAC a la Junta de Aviación Civil. Y en el caso de Igor Víctor Rodríguez, pasa de ser el ministro, pero interino, o sea, no era formalmente él, a ser entonces el director del Instituto de Aviación Civil. Magnífico. Pero hay algunos efectos interesantes. Por ejemplo, la entrada en vigencia. El decreto 390-24 establece que las nuevas designaciones tendrán efecto a partir del 16 de agosto, salvo, no, pero en un decreto puede ser de efectividad inmediata. Y él hace la salvedad, salvo el caso de Sigmund Freud y Andrés Bautista. Qué interesante esto, porque en el marco de eso, y se lo digo un poquito más adelante, entonces esto tiene otra lectura. Pero hay también lo que son las expectativas de nombramientos. Por ejemplo, ustedes tienen dos sectores fundamentales. El sector público, que es la parte empresarial e institucional, y el sector popular, el pueblo. Vamos con lo primero. La gente espera inserción y no rotación. Y eso obedece en la parte sobre todo política y empresarial. Y eso obedece a dos renglones específicos: la gestión pública y el aspecto personal. ¿Cómo es esto? Sí, la gestión pública, que la gente aspira, el empresariado, el político, a una renovación en lo que es el marco del servidor público. Cuando hay rotación ya es un método conocido, es la misma calidad de la gestión y las políticas públicas de repetición son la norma. Cuando hay inserción, hay expectativa de una nueva visión, hay novedad en el servicio y hay políticas públicas de cambio. Por eso es la importancia. Y en los aspectos personales, por ejemplo, cuando hay rotación, son los mismos vicios del que dirige, es el mismo grupo que está, no hay nuevas oportunidades. ¿Y qué espera la gente? Inserción, porque hay nuevos bríos, llega un equipo nuevo y hay nuevas oportunidades de la gente colocarse. Entonces, ¿cuál es la aspiración popular? El pueblo. La gente no aspira a rotación, la gente aspira a inserción, a cambio. Su nombre lo dice, cambio. ¿Por qué? Porque la gente quiere caras nuevas. La gente quiere una renovación del gobierno, o por solución de un viejo problema, o por insuficiencia en la calidad de la gestión pública, o sencillamente porque la gente entiende que son ineficientes. Le digo un caso, por ejemplo. Si el presidente Abinader hace un cambio con un rostro nuevo de inserción en medio ambiente, yo no creo que vaya a haber un puesto más aplaudido que el cambio en medio ambiente, porque es una necesidad sentida de que se reclama un cambio ahí, no solo a nivel popular. Recuerden lo que dijo la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda de la República Dominicana, en donde habló de que allí habían retrancas que no le permitían avanzar constructivamente. Entonces, eso es un cambio necesario y sentido. Ahora bien, cerrando, amigas y amigos, hay una tipología que hay que cuestionarse aquí, que es el nombramiento como pago político.
Coño, ¿y cómo es esto? Sí. La presión que tiene que tener el presidente Abinader, eso no tiene madre, porque hizo muchos compromisos con muchos sectores y partidos para lograr un umbral de primera vuelta con la votación que la logró. Entonces, yo le pregunto, hacia afuera, ¿y qué va a pasar con Julio César Valentín? ¿Y qué va a pasar con Zorrillo Osuna? ¿Y qué va a pasar con Marixa Ortiz? ¿Qué va a pasar con Tomás Hernández Alberto? Pero peor aún, hacia adentro. ¿Y qué va a pasar con Paliza? Yo creo que si hay alguien que merece, y lo digo con la responsabilidad que me caracteriza, la Cancillería de la República es José Ignacio Paliza. No puede haber mejor perfil en este contexto. Presidente del partido, bajo su presidencia, el PRM ha crecido como no soñó crecer y ha sido un ente de concertación y de apoyo incondicional para Luis Abinader. ¿Qué vamos a hacer con él? A Cancillería es donde debe de ir. Pero al final, amigas y amigos, la lectura política es lo importante aquí. ¿Cuál es la lectura política de esto? Pero es muy simple. Hay dos lecturas. La lectura presidencial de las nominaciones y la lectura de los presidenciables. La primera, lectura presidencial. Luis ganó con todos los poderes. Un segundo cuatrenio, pero tiene que enfrentar una reforma fiscal y una reforma constitucional, impedido de poderse repostular. ¿Cuál debería ser el propósito del gobierno si está en reelección? O cumplir las promesas políticas, hacerse popular y la electoralización del presupuesto en virtud de los nombramientos y la nominación. Ahora bien, si el gobierno está en posteridad, en un legado para la posteridad, entonces el gobierno va a garantizar la eficiencia, va a garantizar las condiciones para la reforma y va a garantizar la calidad de la gestión pública. Y es lo que yo siento que ha hecho Luis el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando él lanza el decreto hoy, con efectividad del 16, él saca el tema del Código Penal. Aquí todo el mundo hoy va a hablar de eso y crea las condiciones en el Congreso Nacional para que se pueda viabilizar la aprobación de la reforma constitucional y en consecuencia la fiscal. Brillante por Luis, genial, porque así es que se hace. Y en el marco de los presidenciables, usted pudiera decir, amiga y amigo mío, bueno, Sigmund Freud, que es el de Yayo, fue el que más creció porque lo colocaron de director a ministro. Pero mira, era que Paliza quería, pero le colocaron a Igor. Bueno, pero en el tema entonces de David, el otro pasó allí a la Junta de Aviación Civil. En ese contexto, dicen por ahí, lo que es igual no es ventaja. Y en el marco de las nominaciones están parejos y los que son nominables presidenciables, que son en el caso de Wellington, Yayo y David, parece que la cosa se va a quedar ahí. Independientemente de eso, lo real, concluyo diciendo, amigas y amigos, es que del decreto 390-24, los políticos y el pueblo siguen esperando. Ahí se los dejo.